Hola, yo soy Marina Fusito, soy una de las profesoras del taller de redacción académica y por iniciativa del Centro de Desarrollo Docente, impulsado por nuestro director, el doctor Juan Seda, hoy vamos a entrevistar a una de las profesoras que vio iniciar el centro. Ella es Celeste Varela, con la que vamos a hablar de cómo empezaron los módulos aquí en el centro, algunos testimonios de los inicios, cómo fueron cambiando las maneras de dictar las clases. Vamos a hablar de didáctica, de evaluación, en el objetivo de poder transmitir y documentar estas experiencias tan valiosas de nuestros profesores a lo largo de los años y que quede también para los futuros profesores de aquí del centro que están preocupados por la formación docente, que es una actividad que está en permanente cambio y desarrollo. Así que te agradecemos, Celeste, por estar aquí con nosotros. Y te vamos a pedir, por favor, que te presentes para aquellos que no te conozcan, así que te damos la palabra. Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, no sé, en el momento en que puedan estar accediendo a esta entrevista. Mi nombre es María Celeste Varela y hoy estoy en el Centro para el Desarrollo Docente de la Facultad de Derecho, que es un lugar en el que pasé muchos buenos momentos de trabajo, momentos compartidos con profesores y profesoras de esta facultad, con colegas y con distintos coordinadores, bueno, entre ellos Juan Seda, que es quien me convoca. Soy licenciada en Ciencias de la Educación, me recibí hace muchos años, así que eso me queda un poquito lejos en la trayectoria, pero de alguna manera es lo que marcó que me dedicara a todo este tipo de actividades y fundamentalmente a la enseñanza. Bueno, me dicen que haga un pequeño recorrido, pero me parece que con tantos años es difícil hacer un pequeño recorrido, así que me gustaría marcar 2 o 3 hitos en ese recorrido que me parece son los que tienen que ver con esta entrevista. El primero es que me recibí en el año 79, en un año en el que había muy pocos trabajos en mi profesión, en el que además no había un gobierno democrático y no había grandes proyectos educativos, así que mis primeros trabajos, de los que tengo un excelente recuerdo y que fueron parte de mi formación, fueron ser profesora y asesora y directora en la escuela secundaria. Me parece que ahí atesoro algo de experiencia en terreno, en un nivel que a la gente le cuesta un montón, y lo tengo como un excelente ámbito de trabajo, que además también me ayudó a transitar el secundario de mis hijos, por ejemplo, nada fácil, con anécdotas como seguramente todos tendrán sobre sus adolescentes. La otra cosa que quisiera marcar es que por suerte y un poco por azar, como se dan las cosas en estas profesiones, en algún momento pude trabajar en la preparación de docentes. Con la irrupción de la democracia, hubo un Ministerio de Educación muy activo, hubo programas, proyectos, se consideró que había que, no me gusta el término, pero lo voy a usar porque es el de la época, capacitar a los docentes, y empezó, creo que es en el contexto, pero al menos en mi experiencia personal, se abrió un enorme espacio de actividades con docentes, ya sea para involucrarse en proyectos de innovación, para mejorar sus titulaciones, para realizar actualizaciones de contenidos, para formarse como docentes, porque había personas que conocían sus disciplinas pero no tenían formación docente, así que me parece que ahí se abre como un campo grande, importante, de trabajo, que de alguna manera tiene que ver con lo que me trajo aquí, porque yo trabajaba en el Ministerio de Educación con la coordinación de Vilma Saldumbide, que a su vez trabajaba aquí, en este centro, y ella me invitó a dar alguno de los módulos, que no recuerdo si se llamaban módulos, perdón, algún nombre tendrían, o cursos dirigidos a profesores
de Derecho, a distintos docentes de distintos niveles, de la Facultad de Derecho. Así que bueno, ahí comenzó una larga trayectoria en este centro, que atravesó por distintos periodos que bueno, después vamos contando un poquito. Así que bueno, ese tercer momento, digamos, de dedicarme a la capacitación de docentes o al acompañamiento de proyectos de innovación, es lo que yo diría marcó más mi vida profesional o mi actividad profesional como licenciada en educación, si se quiere decir con mayor precisión. Y es una etapa que no termina porque todavía aún hoy, el año pasado terminé mi actividad en la Facultad de Filosofía, pero aún hoy sigo trabajando en actividades dirigidas a docentes en la Facultad de Veterinaria de la UBA. Bueno, Celeste, vos fuiste coordinadora de los talleres pedagógicos del centro, pero antes de coordinar esos módulos, contanos cómo fueron tus inicios, cómo te contactaron desde el centro, cómo era en aquella época, sabemos que se llamaba de otra manera, cómo era el dictado de las materias, el perfil de los alumnos con que te encontrabas. Nos encantaría saber cómo fue el recorrido por los primeros años aquí en el centro. Bueno, si me tuviera que poner a pensar con cierta distancia sobre la formación docente, voy a retomar algo que dije hace un ratito. No me gusta la palabra capacitación porque alude a una cierta incapacidad. Me parece que la formación docente es más interesante pensarla como un proceso de desarrollo, de crecimiento, de enriquecimiento, y que tiene una larga trayectoria, que no tiene como único componente la formación académica, saber cosas, enterarse de cosas, aprender tecnologías, aprender cuestiones, sino que tiene como un componente muy inserto en la historia personal, porque bueno, hemos sido alumnos, queremos cambiar como docentes, la actividad docente implica vínculos con personas, tenemos que gestionar esos vínculos, tenemos obligaciones institucionales. Entonces me parece que en ese marco lo que nos tiene que ofrecer saber más, lo digo en términos de contenidos, lo que nos tiene que ofrecer saber más es tener alternativas, herramientas, ideas, argumentos, esto me parece re importante, como para fundamentar las acciones que vamos a realizar, ya sea en un aula, en un proyecto, en la coordinación de un grupo, en la gestión de una institución. Porque en general todos estamos en condiciones de tomar decisiones sobre una institución educativa, pero es más interesante o tal vez tenga más posibilidades de salir adelante cuando esas decisiones tienen un basamento en la teoría, en la investigación, en experiencias previas, en conceptualizaciones, y creo que esa es un poco la función que los licenciados en educación o los especialistas en educación podemos realizar en estas actividades de formación docente. O para decirlo de otra manera, uno puede tomar una decisión por sentido común y seguramente puede tomar una decisión muy acertada. Recordemos que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero también puede tomar una decisión por sentido común teniendo argumentos conceptuales, teóricos, de investigación, etcétera, que la sustenten. Cosa que es importante para fortalecer esa decisión y también es muy importante para contrastar esa decisión con otras posibles. No nos olvidemos que gestionamos nuestros trabajos en un contexto de diálogo, de negociación, y entonces saber qué hacemos, por qué lo hacemos y con qué basamentos teóricos y de experiencias previas lo estamos realizando, yo creo que es fundamental. Bueno, a ver, los inicios. Ya les dije que quedaban hace mucho tiempo, pero de todos modos les quiero contar algo. Yo quería ser profesora de matemática. Acá Mauro, que me está filmando, se asombra, porque parece raro que una persona que se dedica a la educación había querido por ahí en algún momento ser profesora de matemática. Y lo he pensado muchas veces, y la verdad que la matemática para mí tenía una perfección, una validez, era como algo que cerraba
además me iba muy bien y me gustaba y bueno, y demás. Y bueno, era muy difícil de acceder a ese profesorado de matemática en ese momento, había muy poquitas vacantes, bueno, etcétera. Finalmente se me trunca este proyecto y en el mientras tanto, cuento esto porque me parece que el azar a veces nos hace buenas jugadas, no malas jugadas. En el mientras tanto, ingreso a la Facultad de Filosofía y Letras a hacer Ciencias de la Educación porque, bueno, medio que me iba a servir si yo iba a ser profesora de matemáticas. Y bueno, me enamoré. Me tomó esa facultad que era un mundo, un movimiento político, una actividad permanente, una cartelería a lo largo de todas sus paredes. Y como me dicen que demos cuenta de la trayectoria, también les quiero contar algo que quise buscar en fotos y no lo logré de tan antiguo que es que mi primer lugar de cursada de la Facultad de Filosofía y Letras es la hoy Plaza Jusay. En esa plaza, que nosotros vemos una capillita que queda ahí entre Córdoba, Paraguay, Junín, me parece, y Uriburu, estaba el viejo hospital de clínicas, esta era su capilla, y ahí funcionaban nuestras aulas, cosa que fue durante muy poquito tiempo, por eso me parece un dato histórico o casi antropológico, ¿no? Que cursábamos en un viejo hospital y que bueno, se convirtió en una plaza que convoca a muchos estudiantes universitarios porque está ahí como entre las facultades y conserva icónicamente esa capilla, que no será capilla en este momento, en el medio, pero que identifica la manzana. Bueno, les conté que empecé con el secundario. Empecé a dar clases en el año 1979. Como hacíamos los profes en esa época, te anotabas en lugares, ibas a listados, tenías actos públicos, te surgía una materia, y como mi carrera no tiene materias específicas dentro del secundario, salvo los secundarios con desarrollo docente, con orientación docente, bueno, dábamos materias conexas, metodología del estudio, filosofía, carrera que yo también estudié parcialmente, enseñé lógica, psicología. Esas eran las materias que teníamos disponibles en los planes de estudio del secundario previos a las reformas que vinieron en del 83 para adelante. Y las enseñé. Luego en la universidad, ni bien comenzó la democracia, el funcionamiento democrático, tuve la oportunidad de insertarme en una cátedra, para mí re importante en mi formación, con un gran profesor, que es Antonio Castorina, en una cátedra de psicología genética, tema que yo venía estudiando por fuera de la facultad, con Tono Castorina, y que era realmente para mí importantísimo, porque él venía de Ginebra, de haber trabajado directamente con Piaget, y entonces poder estar al lado de una persona como Tono era realmente fundamental. Así que allí trabajé unos años, del 83 u 84, no me acuerdo porque, bueno, no, más bien 84, ¿no? Porque la democracia fue en diciembre del 83, y bueno, y ese fue mi primer paso por la Universidad de Buenos Aires, en donde, como docente, en donde continué hasta estos días. Es difícil, si yo me pongo a tratar de trasladar cuestiones que hacen a mi formación como profesional, a mis aprendizajes, a los conceptos que valoro y que me forman, que me formaron, trasladarlo a aquello que uno considera que tiene que transmitir en un contexto determinado, ¿no? Siempre, creo que siempre es una palabra medio grande, pero tuve claro que las personas con las que trabajaba, abogados, médicos, ingenieros agrónomos, bueno, distintos tipos de profesionales, no tenían por qué estar interesados en los temas de investigación de la educación
sí tenían que estar más interesados, orientados a la acción, al cambio o a la ampliación de sus alternativas como docentes, pero lo que sí me parece es que hay como pilares, ¿eh? En ese sentido, la psicología del aprendizaje deja un pilar, y ese pilar es que, lo voy a decir y parece una obviedad, pero no lo es tanto, es que la gente aprende, con nosotros o sin nosotros, aprende, resuelve problemas, y que eso es una actividad interna, propia. Después no importa si lo quiero mirar desde el punto específico de la psicología genética y sus investigaciones, o desde el punto de vista de Brunner u otros psicólogos cognitivos, pero lo importante para un docente, y fue una tarea acá en la facultad, es tener como una especie de premisa ineludible, es que frente a una clase, frente a un contenido, frente a una lectura, a cada uno le van a pasar cosas diferentes, que van en el orden de la comprensión y de conectar eso nuevo con algo que tiene, que sabe, que conoce, que tiene alguna visión inicial, etc. Y eso modifica sustancialmente lo que en general llamamos el triángulo pedagógico, ¿no? La relación docente, estudiante, contenido, porque ese estudiante empieza a tener un lugar más destacado, un lugar más protagónico. No protagónico porque esté sentado en grupos haciendo muchas cosas, protagónico porque está pensando, porque está reelaborando. Esa es una idea fuerte. Qué interesante todo lo que estás contando y cómo cada profesor empieza con un objetivo y la vida le va proponiendo los distintos cambios. Y bueno, cuando entraste a la facultad, me imagino, era una facultad diferente, y las diferencias entre lo que se enseña hoy y en esa época. Hablaste de la didáctica, que es tan importante, de los sistemas de evaluación. ¿Qué nos podés contar de los cambios que fuiste notando a lo largo de los años dentro de tus propias materias, de los módulos? ¿Qué dabas al principio y notabas que por ahí no funcionaba, o qué notabas que tenía mayor interés entre los alumnos? Si nos podés contar un poco cómo fuiste cambiando el plan y la manera de dar las distintas materias. Yo les conté que me trajo Vilma Zaldumbide, era a finales de los 80, todavía en una época de lo que solemos llamar la primavera democrática, con lo cual la gente estaba muy interesada en participar de distintas actividades, y el centro tenía, era un movimiento muy grande, de módulos, de cursos, de gente, de personas, y un movimiento muy orientado a la creatividad, muy orientado a, me parece, es mi impresión, que partía de la hipótesis de que veníamos de un periodo muy duro y muy estructurado en una facultad también que tendía a ser muy estructurada en las formas, en los tratos, en la enseñanza. Entonces ahí había como un acento de contraponer esto, ¿no? De ahí que había muchas actividades, como por ejemplo recuerdo los desayunos, que eran más bien informales. En ese contexto mi tarea era muy chiquitita y, si ustedes quieren, un poquito más formal, porque yo ofrecía un taller sobre evaluación, que es un tema muy interesante para la didáctica, porque muchas veces en la evaluación es donde se nos queman todos los papeles de la renovación pedagógica, ¿no? Hacemos todo diferente, pero a la hora de evaluar, ¡pumba! Acá hay que ponerse duro. Así que me acuerdo que mi primera actividad era la evaluación, mi primer taller era sobre evaluación, y ahí, como a modo de anécdota, piensen ustedes que esto fue hace mucho tiempo, ¿no? Discutíamos por qué ponían ciertas notas en un examen. Imaginen ustedes un examen en la Facultad de Derecho, oral, frente a 2 o 3 docentes, bueno. Y descubríamos en conjunto que muchas veces los equipos docentes, bueno, jugaban con 3 o 4 calificaciones. Bueno, si más o menos, lo mínimo, un 4. Si era un examen bueno, un 8. Bueno, si no había contestado algo, un aplazo. Pero no había
quiero decir esto con mucho respeto por el trabajo de esos docentes, pero no había como un pensamiento sistemático acerca de, bueno, primero que disponíamos de 10 categorías para calificar, no de las 2 o 3 que eran más de usanza. Y segundo, que esa calificación para el propio docente y sobre todo para el estudiante requería tener como un fundamento, ¿no? Requería tener como una pequeña elaboración que podía arrancar con el instrumento, ¿no? Las preguntas, las consignas, lo que fuera, con el diseño de la situación y con la devolución. Cuando digo estas cosas me parecen tan obvias, porque hoy nadie las omitiría, pero bueno, estamos hablando de los inicios y me parece que esa cuestión, pensar que esa cuestión era un pequeño, muy chiquitito avance que hacíamos en conjunto aquí en este centro, creo que da cuenta de todo el proceso recorrido más adelante. Bueno, cuando lo miro en perspectiva, la verdad que me parece, como les decía recién, muy básico, ¿no? Esto que decíamos sobre la evaluación. Y si lo pienso a lo largo del tiempo, la evaluación es uno de los temas que ha sido muy trabajado y muy desarrollado en la didáctica. Hay muchos y muchas especialistas en evaluación, hay distintas corrientes y me parece que hoy todos los docentes piensan que la evaluación es un proceso complejo, que no consiste solamente en verificar si una persona estudió, que busca indagar sobre procesos de comprensión. Y ahí se vuelve a dar un poco lo que yo decía al principio, ¿no? ¿Para qué la formación docente? Bueno, ¿qué función puede cumplir acá la formación docente? En primer lugar, ampliar, siempre ampliar, ¿no? Digo, no es necesario que siempre sea un examen oral con el mismo formato, bueno, ampliar diferentes instrumentos. Eso acá en el centro se ha trabajado muchísimo, por ahí no lo he hecho yo personalmente, pero se ha trabajado muchísimo. En segundo lugar, desmitificar. Si dijimos hace un rato, ay, me parece que estoy dando clase, pero bueno, aguántensela porque para eso llaman a gente mayor. Les decía, desmitificar. Si dijimos que en una clase hay procesos de aprendizaje que entre las personas son distintas, vamos a tener que decir en paralelo que la evaluación es un proceso imperfecto, que capta algo de esos procesos de aprendizaje, que es institucionalmente necesaria, por supuesto, que tiene que recortar y encuadrarse en un sistema de notas, de periodos, de normas, de cantidad de evaluaciones, por supuesto, pero no es la medida justa de lo que aprendió esa persona, ni tampoco, y mucho menos, es la medida de la persona. ¿No? Las personas no son un 2, un 4, un 8. Las personas son personas que en una situación determinada pudieron obtener ese desarrollo. Yo creo que estas son ideas ya muy instaladas, que no necesitan discutirse, como decíamos hace más de 30 años, muy instaladas. Lo que pasa es que a veces, perdón que aquí tallo como una pequeña crítica, a veces como la enseñanza hoy es más compleja, la universidad recibe una población mucho más diversa, hay ciertas preocupaciones con las competencias académicas, a veces se produce un pequeño desliz por el cual se piensa que lo que hay que hacer es evaluar más fácil. Y eso no está bueno, ¿no? Hay que evaluar distinto, variado, alternado, pero buscando conocimientos profundos. Hay que como desmitificar esto de que la evaluación mide exactamente lo que aprendí, pero no renunciar a abordarlo como un proceso serio, importante, institucionalmente importante en la formación también de un individuo, ¿sí? Un poco recordando, son muchos años, yo vine acá a fines de los 80 y estuve trabajando hasta el 2020 prácticamente, hasta el 2019, así que ha habido no solamente distintas materias por las que yo pasé, sino distintas etapas y distintos trabajos, distintas maneras de enfocar el trabajo en este centro. Pero un poco tratando de recordar y también alternando un poquito con esas etapas,
durante bastante tiempo. Compartimos con algunas colegas módulos sobre aprendizaje, volviendo un poquito a lo que decíamos de Piaget. Recuerdo mucho que una colega nos había traído un texto que todavía me acompaña, que se llama El esquiador centrado, y que mostraba cómo una persona cuando está esquiando tiene que ir haciendo ajustes en el momento, in situ, y entonces era como un ejemplo físico del aprendizaje, porque si no hace esos ajustes, se cae, ¿no? Y entonces era como un ejemplo objetivado y observable de cómo era un proceso de aprendizaje. Así que en varias oportunidades hicimos módulos para destacar este elemento de aprendizaje, un poco en la línea de lo que yo les decía hace un rato, de poder no solo saber, sino tener conciencia cuando uno enseña de que hay un otro que le están pasando cosas, y que si no le está pasando nada, estamos con problemas. Si le pasan cosas y se enoja, no importa, lo dejamos, pero que le están pasando cosas. También en algún momento del centro trabajé en un tema en el que yo también trabajaba en la Facu, que era el tema de grupos, y recuerdo también otro grupo de colegas con el que trabajábamos esta temática, que es otro tema en el cual también hay muchísima teoría, muchísima investigación, y que me parece que viene a cuento en la formación docente, porque así como tenemos que pensar que hay individuos que son distintos, que aprenden distintos, que experimentan de manera diferente una clase, también tenemos que pensar que los grupos son una entidad que no es anónima, que no es, que tiene que ver con cómo se arma, no encuentro la palabra que quiero decir, pero que tiene que ver con cómo se configura esa situación de enseñanza y de aprendizaje. Y bueno, por supuesto también transité por los temas más clásicos de la didáctica, que son la programación, las estrategias didácticas, bueno, y dentro de esos temas hay otros, uno podría entrar en detalle en cada uno de esos temas, pero me gustaría destacar que siempre con esta preocupación. No estoy interactuando con especialistas en educación ni con futuros especialistas en educación. Parte de mis intereses puede coincidir con parte de los intereses de estas otras personas, entonces como que el gran hallazgo es encontrar la parte, ¿no? Y siempre me gustó pensar, no lo decía como truco, sino que lo digo genuinamente, que cuando uno trabaja con profesionales, una actividad de formación no se trama entre uno que sabe y otro que no sabe, sino que es un encuentro de dos conocimientos diferentes que se pueden vincular y que se pueden articular. Y en ese sentido, en otra experiencia que hice en esta facultad, que fue trabajar en el profesorado, recuerdo que buscando ese punto en común, lo había encontrado en la ley. ¿Por qué? Porque la didáctica es una disciplina muy normativa, ¿no? Digo, si nosotros nos tuviéramos que encontrar y pensar entre nosotros qué hacemos parecido, ¿no? Para que podamos arrancar en un diálogo que haga sentido, qué hacemos parecido, y bueno, lidiamos con normas, para bien o para mal. Después vemos qué hacemos con las normas, por ahí hacemos cosas diferentes, pero eso se los dejo ahí para que cada uno piense lo que quiera. Pensando también cómo era la carrera docente en sus distintos momentos, no voy a tratar de ser precisa y exacta porque eso seguramente está escrito y documentado de manera mucho mejor de lo que puede ser mi memoria. Pero sí me gustaría marcar cómo la viví yo en mi experiencia, ¿no? De esa primera etapa en donde era una gran apertura, en donde nuestro director, cuanto más abierta fuera la gama de cursos que se ofrecía, mejor le parecía la propuesta, en donde había muchas personas que circulaban con distintos propósitos y distintos objetivos, y bueno, y que respondía a un clima social de la Argentina,
y que por supuesto en algún momento iba a agotarse o iba a decantar en alguna otra cosa, ¿no? Entonces luego tuvimos etapas distintas en donde la carrera se fue como estructurando o formalizando un poquito más. Se fue secuenciando, se fueron poniendo módulos con determinados nombres que había que hacer en una continuidad, y esto tenía como ventaja que la gente obtenía unas certificaciones de un cierto valor. Recuerden que en las instituciones las certificaciones son importantes, ¿no? Yo critico las certificaciones vacías, pero aquellas que dan cuenta de un proceso de formación me parece muy bien que se valoren. Hubo distintas alternativas en torno a la obligatoriedad o no de realizar estos módulos. Ahí creo que es re interesante tomarlo esto, ¿no? Porque en algún momento eran obligatorios y teníamos grupos interesados y grupos enojados, porque si es obligatorio, necesariamente va a haber algunos enojados. En algún momento perdimos esa obligatoriedad por distintas normativas, ¿no? Y compatibilizar nuestro trabajo con normativas de otras facultades y demás. Y era un gran desafío, porque bueno, teníamos que tener una capacidad de convocar propia. No venía alguien a decirnos, te pongo estos 40 personas que tienen que estar sí o sí y que acá van a hacer el módulo porque lo tienen que cumplir. Por supuesto que eso tuvo alguna influencia en la matrícula, pero salió, ¿no? Y eso está buenísimo, ¿no? Y me parece que todos los procesos se van dando en paralelo. Mientras esto ocurría y tenía que ver con variables institucionales, también había una muchísimo mayor conciencia en los profes, en las cátedras, en los departamentos, de que la formación docente tenía un valor propio, ¿no? Y entonces podía traer o podía resolver o podía contribuir a mejorar o enriquecer el trabajo de las cátedras. Así que creo que ese es un momento bien lindo para investigar, ¿no? De tener una población cautiva a tener una población que obtenía sí un cierto beneficio, que era que se lo valoraran en un concurso, que se lo certificaran, pero que no tenía que venir compulsivamente, ¿no? Y fue un desafío y fue un cambio y fue un gran equipo que lo resolvió, que trabajó, ¿no? Y en ese momento creo que ya estábamos con la coordinación de Juan en el centro, así que seguramente habrá habido una gran cantidad de tareas que yo no conozco en detalle, pero que contribuyeron a que nuestro centro se reacomodara nuevamente y tuviera esta modalidad, que siguió siendo mayormente organizada y secuenciada, que no fue más obligatoria, que recibió personas que se anotaban voluntariamente y a veces incluso eran muchas y algunas no podían acceder al módulo que querían desarrollar y que bueno, encontró también un equilibrio en este sentido. Bueno, dije hace un rato, ¿no? Importante tener en cuenta al otro, a quien está del otro lado, y bueno, del otro lado aquí mayormente hay profesores jóvenes que se insertan en las cátedras, que vienen con ganas, que a veces toman como referentes a sus titulares o a los equipos a los que pertenecen, pero también quieren innovar, enriquecer, ampliar, ocupar su espacio, que también se preparan para concursar sus cargos, una práctica que en la facultad ya es habitual, pero que costó mucho, un gran esfuerzo poder instalar los concursos de auxiliares docentes, y ahí me parece realmente muy bien que los cursos estén valorados, ¿no? Entonces me parece que eso también fue dando un perfil a las personas que participan en los cursos. Ya les dije que a los enojados los dejamos allá por los 90, ahora tenemos a los convocados y por supuesto una gran diversidad, algunos más conservadores, si me permiten utilizar un poco libremente esta palabra, o que valoran las prácticas tal como se venían haciendo tradicionalmente y demás, para quienes siempre es bueno señalar que eso que se venía haciendo tradicionalmente está muy bien, porque si no esta facultad no sería la prestigiosa institución que es.
pero puede ser enriquecido y mejorado, no hace falta tirarlo, ¿no? Ese es otro vicio a veces de la didáctica o de la formación docente, hacer un bollo con todo y empezar de nuevo, ¿no? Y también los más audaces, si me permitís llamarlos de esa manera, ¿no? Interesados en nuevas prácticas, nuevas experiencias, cosas hechas extramuros de la facultad, inclusión de recursos digitales o provenientes de la literatura o provenientes del cine, ¿no? O del arte. Estoy acordándome de personas específicas y sus preguntas y sus inquietudes, ¿no? Y me parece que bueno, hay esa idea de darle forma, de ponerle un contexto, de tratar de transformar esas intenciones en proyectos que se puedan realizar. Creo que es una de las cosas lindas e interesantes de los módulos. Y en ese sentido también me gustaría decir que nosotros, una de las trampas de enseñar didáctica es que se enseña con lo que se hace. Estamos muy obligados, ¿no? De alguna manera, para transmitir una idea de una enseñanza más abierta, más activa, más profunda, bueno, estamos como obligados a realizar algunas cosas que vayan en esa misma línea, ¿no? Y entonces ahí uno trata de generar actividades o recursos y son cuestiones que te permiten también conocer un poco más la subjetividad de las personas que están, porque si uno va a discutir, no sé, sobre una obra de arte o sobre un documental, como conversábamos hace un rato antes de comenzar esta entrevista, o sobre un caso que está en los medios y que se está discutiendo, bueno, ahí surgen las diferencias, los matices, las subjetividades, los valores, las ideologías, ¿no? Y todo eso está presente en un grupo docente y está bueno que surja, ¿no? A veces hay como un prejuicio, decir, no, yo en esto no me tengo que meter, tengo que ser objetivo. No sé, por ahí tengo que poder argumentar lo que pienso y poder convivir con las diferencias de quienes piensan distinto, porque eso es uno de los valores de la universidad pública que me interesa destacar. ¿Qué fui modificando con la experiencia? A ver, en esta facultad, el trato. Tratar de romper muy respetuosamente con el trato formal. Trabajé en esta facultad más de 30 años y me costó mucho evitar que me dijeran doctora, así que voy a aprovechar esta oportunidad para decir que no soy doctora y estoy muy feliz de no ser doctora y tampoco sería doctora en Derecho en todo caso, ¿no? Entonces, tal vez fui modificando o fui tratando de ajustar, encontrar una forma de trato que diera cuenta de la confianza, que diera cuenta del trabajo conjunto, que fuera respetuosa de esta cultura institucional, pero que también abriera, así como un poquito, a distintas maneras de vincularse, y eso me parece algo relevante en esta facultad. ¿Qué otra cosa fui modificando? Y bueno, los profes nos vamos entusiasmando con cosas, ¿vieron? A veces haces algo, no sabes cómo te va a salir, te sale bien y lo seguís haciendo. A veces lo querés cambiar y decís, uy, no, pero esto sale, y lo seguís haciendo. Ahí me gustaría contarles algo. Yo tenía un profesor mucho tiempo atrás, que se llamaba Ernesto Gore, que nos había enseñado que un docente le expropiaba horas a un estudiante y que tenía que estar a la altura de haberle quitado a esas horas, cosa que me parecía una metáfora súper interesante. Nosotros en esa época dábamos unos cursos que tenían 12 clases de 2 horas, o sea, 24 horas. Entonces una vez se me ocurrió escribir un texto que se llamaba 24 horas juntos. ¿Qué sé yo? Yo no soy una escritora literaria, pero hice una pequeña crónica destacando 2 o 3 momentos
Y ese texto fue como una cosa que impactó, ¿no? Un grupo difícil, esto lo recuerdo. Entonces me parecía que había que dar cuenta como del conflicto, de la resolución, del aprendizaje, de la diversidad. Estoy hablando de un par de páginas, ¿no? Imaginen un texto que se puede leer en la clase final de un curso. Bueno, y eso duró un montón de cuatrimestres porque en algún momento, bueno, la gente sabía que venía el texto 24 horas, entonces había que escribirlo. Bueno, y así distintas cosas, ¿no? Que los profesores hacemos eso, ¿no? Traemos algo. Yo no soy una persona muy programada, medio por casualidad, medio porque no sé qué voy a hacer mañana, entonces escribo esto, medio porque se me viene armando en la cabeza y ahí salió, y de repente sale bueno. Y bueno, hay que seguir. Por ahí hacemos otra cosa que la pensamos un montón, que nos parece que estaba buenísimo. Vamos, lo hacemos, no pasa nada. Pasa eso también, ¿no? Digo, eso también está bueno para la formación. Decir, no pasa nada, bueno, no pasó nada. Aguantátela, busca otra cosa. No va a pasar nada tampoco porque esa clase no haya salido como uno quiera. Así que en ese sentido te diría que fui cambiando o fui incorporando materiales, recursos, preguntas, lecturas, que me parecía que iban como pegando y como que iban instalándose bien. Y en ese sentido te diría que no sé si responde a la pregunta de qué fui cambiando, pero sí responde a una preocupación, que es decir, con qué cuidado hay que seleccionar las lecturas para un curso de este tipo, ¿no? Volviendo a esta idea del encuentro de profesionales que pertenecemos a diferentes campos. Hay lecturas que a lo mejor a nosotros nos parecen evidentes, nos parecen fáciles, pero que al otro le ponen un obstáculo. Yo no diría cognitivo, pero un obstáculo así como de prejuicio, porque están escritas muy en jerga, que ya te armaron una barrera, ¿no? Entonces, ir probando, ir buscando, ir valorando aquellos autores o aquellos textos o aquellas selecciones de textos en donde quienes participan de estos cursos pueden entrar con más comodidad, ¿no? Con más naturalidad, con un lenguaje más llano, con un lenguaje más sencillo y con conceptos igualmente contundentes, ¿no? Porque no hace falta hablar difícil, no sé si lo estoy haciendo yo en este momento, para decir cosas importantes. Y esa búsqueda, quienes formamos docentes, la tenemos que hacer, tener muy clara la distinción entre nuestros intereses personales y eso que necesitan esas personas que vienen a buscar algo junto con nosotros. Me parece interesante, te decía, reflexionar sobre qué contenidos se daban antes y qué contenidos se dan ahora. Primero porque la didáctica, que sería como la disciplina un poco madre de todas estas actividades, también evolucionó y cambió su agenda en todos estos años. Y las demandas y los intereses de las personas también cambiaron. En relación con la didáctica, en los 60, 70 e incluso hasta los 80, había una didáctica muy centrada en lo metodológico. Es la didáctica en la que yo me formé como estudiante de Ciencias de la Educación, que realizaba aportes positivos, pero que tenía como un gran ausente, ¿no? O más que un gran ausente, ofrecía una preeminencia tan grande a lo metodológico que parecía que si vos conocías adecuadamente el método, entonces el resultado estaba asegurado. Y como el resultado nunca está asegurado, entonces eso generaba cierto malestar o frustración o caía sobre el propio docente, que había aplicado mal el método en teoría. Esas didácticas tan metodológicas se fueron reemplazando por perspectivas más amplias. Igual me interesa decir que cuando uno reúne un conjunto de docentes a trabajar, la primera demanda o la primera pregunta va por esa didáctica metodológica. ¿Qué métodos puedo usar para esto? ¿Qué técnicas puedo usar para aquello? Así que es una etapa un poco superada de la didáctica, pero no ausente. A partir de ese cambio en la disciplina,
emergieron nuevos temas. El contexto, la cultura de los sujetos, los grupos, el currículum, los proyectos. Digo, me sería muy difícil mencionar una enorme cantidad de temas, pero sí señalar esto, ¿no? Ya la confianza en el método no va al 100%, hay que considerar otro montón de cuestiones, la psicología del aprendizaje, bueno, todo lo que fuimos diciendo. Hay que considerar otro montón de cuestiones que pasan a formar parte de lo que se suele llamar la agenda de la didáctica. Y eso se refleja clarito, ¿no? Lo estoy pensando ahora, pero cuando miro, ustedes me invitan a recordar la trayectoria del centro, veo que la trayectoria del centro va reflejando esas diferentes etapas. Y en esa ampliación también me parece interesante señalar que lo que no hay que perder es la didáctica, ¿no? Porque si uno se ocupa del currículum, de los sujetos, de la cultura, de las instituciones, a lo mejor pierde el eje central que era la enseñanza. Y entonces diría, como volviendo a pensar en la agenda temática, si hoy pensamos que el corazón del trabajo docente es la enseñanza y hacemos foco en la enseñanza, ahí podemos incluir toda esta agenda diversa, en donde lo metodológico ocupa un lugar. Porque está bueno, los profes llegan con un montón de intenciones y de ganas y de cambiar y de renovar y de malas experiencias que no quieren repetir. Y eso está buenísimo, es un potencial que le da mucha fuerza a los cursos y a la vida universitaria. Pero si llegan hasta acá, nosotros les tenemos que dar las herramientas para que eso sea una acción que se pueda realizar, que se pueda transformar en algo concreto, que seguramente es menos romántico, pero más realizable, digamos así, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión, ¿no? Poner el foco en la enseñanza como una actividad compleja, como una actividad entre individuos, ir viendo qué aporta ahí, ¿no? Qué perspectivas aportan ahí. Por ejemplo, en los últimos años se ha desarrollado mucho la idea de la narrativa, ¿no? La enseñanza como una narrativa, como una forma de relatar, de compartir relatos, que me parece súper interesante, que tiene mucho que ver con el derecho. El derecho también es una narrativa y la narrativa tiene una estructura, tiene una lógica no necesariamente hipotético-deductiva, ofrece aspectos, matices, de ahí el uso de algunos recursos. Así que sí, efectivamente creo que los temas han ido cambiando, que si lo tuviera que poner como una tendencia general de temas más normativos, metodológicos y duros, a temas más abiertos, que como en todas las cosas, la apertura cuando se hace muy grande, después nos obliga a volver a enfocar y decir, bueno, pero ¿qué es lo propio? Porque si este campo lo voy a compartir con psicólogos, sociólogos, antropólogos, temáticas tan diversas, el campo se me estalló, se me perdió. ¿Qué es lo propio? Bueno, lo propio es la enseñanza, lo que nos convoca es la enseñanza. Y ahí, perdón, una pequeña postilla. La enseñanza, que era una actividad medio de segunda, medio de plan B, con el tiempo se ha convertido en una actividad valorada, en una actividad central. Recuerdo un profe de esta casa en una de nuestras jornadas que hacíamos habitualmente, que contó como anécdota que en una... ¿Vieron cuando se llenaba un papelito cuando uno entraba al país del extranjero? Había puesto como profesión docente y estaba muy orgulloso que, a pesar de ser abogado, funcionario judicial, etcétera, había, era un pequeño gesto, ¿no? Había resuelto definirse, o si quieren se los digo más moderno, autopercibirse docente, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como una cuestión que está buena, ¿no? Que la docencia no sea ya una actividad agregada o de segunda o un plus, sino una actividad que en sí misma tiene un know-how, tiene un valor y ofrece alternativas para las personas, ¿no? De hecho, el profesorado también respondió a eso. La verdad que no sé si es una anécdota, pero sí me parece que da cuenta de lo que estamos
tratando de recuperar, ¿no?, de la experiencia. Y en esto que yo les decía hace un rato, estamos como obligados, porque si formamos docentes tenemos que hacer una propuesta de formación docente que sea acorde. No me acuerdo muy bien bajo qué módulo o qué título, pero sí me acuerdo que le pedíamos a la gente que salga a recorrer la facultad, que vaya a un espacio, que se centre en ese espacio, que lo observe con una cierta distancia, a ver qué ve que no veía transitándolo habitualmente. Probablemente fuera en algún módulo vinculado a los grupos y las instituciones, se me ocurre, porque la temática sería afín, y creo que las cosas que traían eran maravillosas, ¿no? Desde no haber visto nunca que había fotos de los presidentes en la entrada que está como del lado de acá, por la que solemos entrar los profesores, hasta haberse perdido en el foyer, haber descubierto algunas estatuas en el hall central de la planta principal, por ejemplo, o que no se les permitiera entrar profes muy jovencitos y a lo mejor con una vestimenta informal, que atravesaran ese muro invisible que entra a la sala de profesores y recibieran algunas miradas así especiales o de sospecha. Me parece que esa es una actividad que muestra un poco esta riqueza, ¿no? La enseñanza o la formación docente es mirar con otros ojos lo que ya veníamos mirando, y en esos otros ojos hay algo que está muy bueno. Y bueno, ya que me pedían una anécdota, me acordé una anécdota que no tiene que ver con los cursos, y es que estuve entre las columnas escuchando a Fidel Castro cuando habló en las escalinatas. Y me acuerdo mucho de ese día. Por favor, no tomen esto como una adhesión ideológica de ningún tipo, sino como un evento que me parecía que no podía uno perderse si pertenecía a esta comunidad. Y me acuerdo que yo llamaba desde el trabajo, me decían, no hay ninguna entrada, no, vos tenés que venir, bueno, qué sé yo. Entonces vine. Claro, era un despelote. Perdón por la expresión, pero iba gente, venía gente, había seguridad, iban para acá, iban para allá, el salón de actos, el no salón de actos, bueno, etc. Era evidente que no podía hablar Fidel Castro en el salón de actos sin que hubiera una entrada completamente restringida, privada, etc. Bueno, finalmente se toma la decisión o se toma o estaba tomada, eso no lo sé porque yo no formaba parte de eso desde ya, va hacia las escalinatas, se arma todo, qué sé yo, y bueno, yo estaba dentro de la facultad, así que me quedé ahí como medio por atrás, bastante cerquita, debo decirles, escuchando un rato. Como todo el mundo sabe, Fidel Castro no era de discursos breves, así que escuché un buen rato, que no recuerdo cuánto fue, y luego me fui. Así que otra de las oportunidades que me ofreció esta facultad fue estar próxima a ese evento. Bueno, ya charlamos un buen rato, ¿no? Y ya vimos cómo de alguna manera uno va enseñando distintas cuestiones que tienen que ver con su formación y con la didáctica. Y en el trasfondo de todo eso que estuvimos diciendo está una pregunta que, bueno, Alicia Camilioni y Cristina Davini dejan planteada siempre en sus trabajos, que es la relación entre la didáctica general y las didácticas específicas. Piensen ustedes que la didáctica como disciplina en la tradición anglosajona se pierde, por ejemplo, forma más parte de nuestra tradición. Y entonces uno podría pensar, esto se enseña, hay realmente una batería de ideas y de conceptos que vale la pena enseñar, esto sin un sentido utilitario, pero permítanme preguntarme, ¿le sirve a alguien? ¿O es algo más académico? Y yo francamente respondo por la didáctica general. Creo que ahí la idea del encuentro, la idea de la construcción conjunta, la idea del encuentro de saberes, de culturas, las culturas académicas también son distintas,
es fuerte y es importante. Estoy realmente convencida, con muchos años de trabajo, que hay un conjunto de ideas, categorías, alternativas, experiencias que son de gran valor para que un otro no las tome así tal cual, sino que las transforme, ¿vieron? Como decíamos con Piaget, las transforme y las incluya en un sistema de pensamiento que tiene que ver con su campo de enseñanza, sea el derecho, sea una disciplina de ciencia dura o fuera lo que fuera. Porque si nos quedamos solo con las didácticas específicas, tendríamos varios problemas. El primer problema sería, bueno, ¿quiénes se transformarían en los representantes de esas didácticas específicas? No digo que no fuera posible, por supuesto, desde ya, pero ustedes saben que los campos de conocimiento son campos como en lucha. ¿Sería un campo de los pedagogos o sería un campo de los especialistas en el contenido? ¿Cómo hacemos para construir ese campo conjunto? Esto es toda una dificultad. En segundo lugar, nos perderíamos algunas cuestiones que son transversales a las disciplinas, que siguen siendo transversales a las disciplinas y que requieren de contextualizaciones en las disciplinas. Y por otro lado, digamos ya como una cosa así un poco, si ustedes quieren, de cariño hacia mi propio campo, este es un campo que tiene un origen, que tiene una historia, que tiene un origen noble, que tiene que ver con la democratización de los saberes, que arranca con Comenio, que es el primero que utiliza el término didáctica. Digo, hemos cosechado a lo largo de la historia de esta disciplina un conjunto de desarrollos, conceptos, ideas, debates, que no habría ningún motivo para perder. Digo, es muy difícil construir un campo de conocimiento, lo sabemos, hay profesiones nuevas, hay disciplinas nuevas, etc. Tiene una lógica, tiene una historia, requiere de formar personas, requiere de establecer diálogos, requiere de eso que Bourdieu llama el colegio invisible, ¿no? Grupos que comparten conjuntos de ideas. Entonces, en esta sociedad que destruye tanto todo, o que tiende a destruir todo, un saber construido con un origen noble, con un propósito que tiene que ver con lo humano, con el futuro y con la utopía, me parece que es bueno que tratemos de preservarlo. No encerrarlo ni imponerlo, de preservarlo como una base de diálogo hacia disciplinas, modalidades, formas y campos de enseñanza. Si pudieras ahora observar a la distancia, en perspectiva, aquellos años en comparación con la actualidad docente, ¿qué podrías decirnos, así como un balance general de esas experiencias? ¿Y qué consejos les darías hoy a los docentes que se están formando, que tienen otro perfil de alumnos y otros desafíos? Algunos se mantienen, pero hay nuevos desafíos. ¿Qué les podrías aconsejar a nuestros nuevos docentes? Y bueno, ya para terminar, como hace ya 5 años que no formo parte de este centro, le tengo cariño. Conversé con muchos docentes jóvenes, no tan jóvenes, entusiastas, no tan entusiastas, audaces, no tan audaces, etc. Me gustaría participar de alguna manera en la formación y decirles, prueben. No va a salir siempre bien, pero hay que probar, ¿no? Hay que probar. Una cosa que les diría es prueben, y si sale mal, no importa, sigamos probando, insistamos. Si estamos convencidos que algo está bueno, probemos, ajustemos, cambiemos, pensemos el grupo, pero seamos insistentes en esta idea de ampliar, mejorar la enseñanza. Y otra cosa que me gustaría también señalar, y en la que fallamos un montón, y nadie es profeta en su tierra, así que yo me critico también en ese sentido, es documenten, ¿no? A veces cuesta documentar las prácticas,
Me parece muy valiosa esta actividad que estamos realizando en este momento porque documenta, ¿no? Documenta una historia, van a haber muchas y muchos colegas que van a responder a estas entrevistas. Una de las maneras de que crezca y se enriquezca nuestro saber sobre la enseñanza es que las experiencias estén documentadas y estén compartidas. Entonces mi consejo, si se me permite utilizar la palabra consejo, sería, si tengo algo que quiero hacer, probémoslo, tratemos de buscar por qué, cómo, en qué contexto, por ahí acotarlo, pero probémoslo, hagamos pequeñas pruebas que no tengan efectos necesarios sobre una cursada, pero que nos puedan permitir ir armando algo que por ahí en un cuatrimestre es una sola actividad, que en el otro cuatrimestre se puede transformar en algo más complejo, que después se puede reflejar en la evaluación. Y la segunda cuestión es, aprovechemos que vivimos en una época en donde hay una actividad académica muy amplia, muchos encuentros, muchas plataformas, muchos espacios de intercambio, etcétera, para documentar esas prácticas que, aunque parezcan pequeñas, entre todas van conformando un piso que es muy diferente del piso por ahí que teníamos hace 20 o 30 años. No porque ahora seamos mejores o porque sean peores, sino porque el efecto del tiempo y del trabajo y de la época y de la conformación de la universidad a lo largo del tiempo genera condiciones distintas, ¿no? Digo, hay muchos que se preguntan, bueno, ¿cómo enseñar en estos tiempos? Estos son los tiempos, ¿no? Y lo último, ya que estamos, que les diría, recordando un poquito así a lo largo del tiempo y en lo que me han invitado a recordar en el día de hoy, es que tratemos por todos los medios de evitar esa mirada nostálgica por la cual todo tiempo pasado fue mejor. En la enseñanza, no todo tiempo pasado fue mejor. Esto lo digo con mucha convicción. Hemos mejorado el acceso a la educación, hemos mejorado la diversidad en la población universitaria, hemos mejorado el acceso a la información por diferentes medios, tenemos jóvenes que tienen competencias tal vez diferentes de nosotros, pero que tienen muchas competencias sociales, tecnológicas, interactivas, etcétera. Y entonces, no sé si la mirada nostálgica es acertada o no. Lo que sí sé es que no vamos a enseñar antes de ayer, vamos a enseñar hoy. Entonces, enamorémonos del hoy y encontrémosle los aspectos positivos e interesantes que tiene enseñar hoy y formar hoy para unos futuros profesionales o para ser futuros profesionales que tengamos una participación y un rol activo interesante en la sociedad, que eso nos hace mucha, pero mucha falta. Bueno, muchísimas gracias, Celeste, por tu presencia hoy, por habernos contado tantas historias, por haber compartido tu experiencia, que es de sumo valor. Te agradecemos muchísimo. Hablamos de didáctica, de los desafíos, de cómo enseñar lo enseñable, de evaluación. Hablamos de intereses entre los distintos alumnos, que nuestros alumnos son profesionales y que el desafío de poder formar docentes hacia futuros profesionales. Hablamos de todo. Esta es una de las entrevistas que tendremos a muchos de los profesores importantísimos que han transitado por el centro, que han visto sus inicios y han dado muchísimas horas y experiencias. Los invitamos a ver la próxima entrevista. También los invitamos a leer la revista del Centro de Desarrollo Docente, donde ahí van a encontrar material para futuros formadores, para futuros profesores. Ahí siempre discutimos, debatimos, dialogamos todas las experiencias, los desafíos, los temas de debate actual sobre la formación docente, así que los invitamos a verlos y nos estamos viendo en la próxima entrevista con otro de los grandes profesores que pasaron por aquí por el centro.